Año 1962. Un Ferrari rojo atraviesa las calles de Maranello. Al volante no va un piloto, ni un periodista. Va uno de los empresarios más exitosos de Italia. Se llama Ferruccio Lamborghini. Ha venido a hablar con Enzo Ferrari. No quiere comprar otro coche. Quiere decirle que los que ya tiene presentan un problema. Lo que ocurre durante aquella visita cambiará para siempre la historia del automóvil. Porque a veces una sola conversación puede dar origen a una leyenda. Para entender esta historia tenemos que retroceder varios años, mucho antes de que existieran el Miura, el Countach o el Aventador. Ferruccio Lamborghini era conocido por algo muy diferente: los tractores. Nació el 28 de abril de 1916 en Renaso, un pequeño pueblo del norte de Italia. Su familia vivía de la agricultura, pero mientras otros niños ayudaban en el campo, Ferruccio prefería desmontar motores. Le fascinaba descubrir cómo funcionaban las máquinas. Aquella curiosidad acabaría marcando toda su vida. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Italia estaba completamente devastada. Las fábricas habían sido destruidas. Miles de vehículos militares quedaron abandonados. Para la mayoría eran simples restos de guerra. Ferruccio vio otra cosa. Vio una oportunidad. Compró motores, diferenciales y piezas militares para fabricar tractores resistentes y baratos. Los agricultores necesitaban volver a trabajar la tierra y Lamborghini les ofrecía exactamente lo que buscaban. En muy pocos años, Lamborghini Trattori se convirtió en una empresa de enorme éxito. Ferruccio pasó de ser un joven mecánico a convertirse en uno de los empresarios más ricos de Italia. Con el dinero llegaron los caprichos. Ferruccio era un enamorado de los coches deportivos. Entre todos ellos había una marca que admiraba por encima de cualquier otra: Ferrari. Compró varios modelos, disfrutaba conduciéndolos. Admiraba el trabajo de Enzo Ferrari. Pero cuanto más utilizaba aquellos coches, más empezaba a detectar pequeños problemas. Había uno que se repetía una y otra vez: el embrague. Ferruccio no era un cliente cualquiera. Llevaba años diseñando y fabricando maquinaria. Entendía perfectamente cómo funcionaban los motores. Por eso pensó que quizá podía ayudar. Decidió conducir hasta Maranello para hablar directamente con Enzo Ferrari. No iba a exigir una devolución. No iba a montar un escándalo. Solo quería compartir su experiencia como cliente y como ingeniero. Pensaba que aquella conversación sería cordial. No podía imaginar que estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. Existen diferentes versiones sobre aquella reunión. Con el paso de los años, la historia se convirtió casi en una leyenda. La versión más conocida cuenta que Ferruccio explicó los problemas que había tenido con el embrague de sus Ferrari. Enzo Ferrari no recibió bien aquellas críticas. Según ese relato, consideró que un fabricante de tractores no era quien para decirle cómo construir un coche deportivo. No sabemos con certeza cuáles fueron las palabras exactas. Lo que sí sabemos es el resultado. Ferruccio salió de aquella fábrica profundamente decepcionado y, sobre todo, con una idea que no podía quitarse de la cabeza. Mientras conducía de regreso a casa, una pregunta empezó a repetirse una y otra vez. ¿Y si podía construir un coche mejor? No un coche para competir en los circuitos, sino un gran turismo elegante, potente, cómodo y fiable. Un coche que él mismo quisiera conducir todos los días. Aquella idea parecía una locura. Pero Ferruccio Lamborghini ya había demostrado una vez que sabía convertir las ideas imposibles en empresas de éxito. Y esta vez no pensaba rendirse. En 1963, apenas un año después de aquella famosa visita a Maranello, Ferruccio Lamborghini tomó una decisión que parecía imposible. Fundó Automobili Lamborghini. Eligió Sant'Agata Bolognese como sede de la empresa. Curiosamente, estaba a solo unos kilómetros de Ferrari. No era una casualidad, era una declaración de intenciones. Ferruccio quería demostrar que podía construir un deportivo mejor. No buscaba derrotar a Ferrari en los circuitos, quería superarlo en la carretera. Para conseguirlo, reunió a algunos de los mejores ingenieros de Italia. Entre ellos se encontraba Giotto Bizzarrini, uno de los ingenieros que había trabajado en Ferrari y que había participado en el desarrollo de algunos de sus motores V12. Ferruccio no escatimó en gastos. Quería que su primer coche sorprendiera al mundo. En 1964 llegó el momento de la verdad. Lamborghini presentó el 350 GT. Su diseño era elegante,
Su motor V12 ofrecía un rendimiento extraordinario, pero lo que más llamó la atención fue otra cosa. Era un coche cómodo, refinado, fiable, justo lo que Ferruccio siempre había querido encontrar en un Gran Turismo. La prensa especializada quedó impresionada. Muchos pensaban que Lamborghini desaparecería en pocos años. Ocurrió exactamente lo contrario. 2 años después llegó el modelo que lo cambiaría todo, el Lamborghini Miura. Su silueta parecía llegada del futuro. Su motor V12 colocado en posición central marcó un antes y un después. Nunca antes un coche de calle había causado tanto impacto. El Miura no solo era rápido, era una obra de arte sobre ruedas. Hoy muchos historiadores lo consideran el primer superdeportivo moderno. Ferrari ya no estaba sola. Había nacido un rival capaz de desafiarla. Durante los años siguientes, Ferrari y Lamborghini siguieron caminos muy diferentes. Ferrari mantuvo su ADN ligado a la competición y a la Fórmula 1. Lamborghini apostó por fabricar grandes deportivos para la carretera, combinando potencia, diseño y exclusividad. Nunca fueron enemigos en los circuitos, pero sí se convirtieron en dos formas completamente distintas de entender el automóvil, y esa rivalidad continúa viva más de medio siglo después. Ferruccio Lamborghini vendió la empresa en la década de 1970 y se retiró de los negocios. Falleció en 1993, pero su legado continúa vivo. Modelos como el Countach, el Diablo, el Murciélago, el Aventador o el Revuelto han convertido a Lamborghini en una de las marcas más admiradas del mundo. Millones de personas sueñan con conducir uno. Y todo comenzó con un hombre que se negó a aceptar que alguien le dijera que no sabía de coches. A veces, las grandes empresas no nacen de un plan perfectamente diseñado. Nacen del orgullo, de la determinación y del deseo de demostrar que lo imposible puede hacerse realidad. Si aquella conversación entre Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari nunca hubiera ocurrido, es posible que hoy el mundo del automóvil fuera muy diferente. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias del Motor. Cada semana descubrirás las historias reales que dieron origen a las marcas más legendarias del mundo. Porque detrás de cada coche, siempre hay una historia que merece ser contada. En el próximo documental descubriremos cómo un pequeño fabricante alemán estuvo a punto de desaparecer antes de convertirse en una de las marcas más prestigiosas del mundo. Esa es la historia de Porsche.